Y ahora retomamos con la entrevista periodística. ¿Sí? Este género, dice el artículo de Juan Carlos Dido sobre la entrevista, se conoce como reportaje, vocablo que no es del todo apropiado porque puede crear confusión. Reportaje en el periodismo europeo, ¿sí?, y norteamericano, también en algunos lugares de Latinoamérica como México, designa a la crónica o el informe, ¿sí? Reportaje y crónica son sinónimos para ellos. Acá en Argentina y en otros países, reportaje es sinónimo de entrevista. La entrevista se desarrolla con preguntas del periodista y respuestas del entrevistado. ¿Sí? El periodista interroga y el entrevistado contesta. Para preparar una crónica, el periodista observa los hechos, consulta testigos y a protagonistas. En cambio, en la entrevista, la única fuente informativa es el entrevistado. La redacción de la entrevista es la última etapa, pero el proceso tiene varios pasos. 1. Concertar la cita con la persona que se va a entrevistar. 2. Informarse acerca de ella y del temario que se tratará. 3. Preparar un cuestionario previo. 4. Realizar la entrevista registrando fielmente las respuestas. 5. Redactar el texto periodístico para su publicación. Cada uno de estos pasos requiere adoptar ciertas previsiones para garantizar el trabajo final. ¿Sí? En la cita debe acordarse el lugar y el momento del encuentro. En el contacto inicial, el periodista tendrá la oportunidad de recibir una primera impresión de la persona que quiere entrevistar. Tiene que explicarle los motivos que justifican o no, tal vez, su interés por la nota y anticipar también o no los aspectos del temario que se tratarán. No hay una ciencia exacta en cuanto a la forma de contacto. A veces es recomendable, por ejemplo, ir a buscar al protagonista al lugar de los hechos cuando es muy reconocido, porque es probable que el teléfono no lo atienda si llama a alguien que no lo conoce. También se puede mandar mensajito de WhatsApp de audio o escrito o se puede intentar un llamado telefónico. No hay una ciencia exacta. Uno en teoría debería recomendar no mandar ese mensajito de WhatsApp que puede quedar perdido ahí en la nebulosa. Sin embargo, a veces hemos comprobado que tiene éxito ese mensaje en algunos casos con algunos protagonistas. Lo que sí tenemos que ser es claros y claras a la hora de qué pretendemos. Necesito realizarte una entrevista para tal medio y si quieren anticipar incluso sobre qué se va a hablar porque les conviene, ¿sí? A ustedes como periodistas que sepan de qué tema se va a hablar con el protagonista, pueden hacerlo en esa anticipación previa. Luego informarse, el periodista no puede concurrir a la cita o al llamado telefónico, como sea la entrevista, sin tener referencias sobre las personas con las que se va a encontrar. Antes hay que averiguar sus ideas fundamentales, incluso cómo es el protagonista, y esa indagación previa facilitará notablemente el desarrollo de la entrevista. Cuanto más informado vayamos, mejor, ¿sí? También ayudará a realizar ese cuestionario previo que vamos a armar a la hora de llegar a la cita, ¿sí? El cuestionario siempre a mano, aunque después no lo miremos porque lo ideal no es mirar el cuestionario constantemente mientras estamos haciendo la entrevista. Es necesario preparar una serie de tentativas de preguntas que se presentarán al entrevistado. Esta anticipación previa evitará inconvenientes. En realidad se hace poco esto de anticipar el cuestionario, ¿sí? Solo en algunos casos. Dependerá de las características de las personas y las circunstancias del encuentro si ese cuestionario se utiliza en forma completa o parcial o no se utiliza prácticamente para nada. Pero conviene tenerlo a mano. El periodista debe mantener soltura y la libertad indispensable para que la entrevista sea abierta y franca. En su transcurso mantendrá un estado de alerta que le permitirá repreguntar y aprovechar mejor la nota, ¿sí? Estar atentos a lo que va diciendo el protagonista, que no es algo fácil, nos va a ayudar a que la entrevista salga mejor, ¿sí? La repregunta, el estar atentos, el no irnos de la charla, aunque luego sea una entrevista escrita esto. La realización de la entrevista se puede registrar en forma total o seleccionada. Para obtener un mejor registro es mejor siempre grabar,
¿sí? En algún tiempo el periodista gráfico prefería tomar nota porque se avanzaba en cuanto a lo que es luego la realización de la entrevista, es más rápido, no hay que desgrabar, pero es mejor grabar, registrar la entrevista y después tener tiempo disponible. Desgrabar es algo engorroso para todos, ¿sí? A la hora de sentarnos frente a la máquina y empezar a poner pausa y activar, sobre todo cuando la persona no se expresa de manera fluida. Pero bueno, es el trabajo del periodista. Hay que respetar fielmente qué es lo que dijo el protagonista y además que el lector se tope con el sentimiento, la forma de expresarse de ese futbolista, de ese actor, de ese político, de esa persona que está hablando durante una nota. Tiene que expresarse bien. Nosotros cuando escribimos tenemos que escribir como que se expresó bien el protagonista, pero a su vez con sus rasgos fundamentales. No puede hablar Tevez igual que Sacheri, igual que el presidente de la Nación y que el Ronia Castro. Cada uno tiene su manera de expresarse, pero cuando ponemos la declaración tiene que ser de manera correcta. La redacción justamente es la instancia final, que es la verdadera elaboración de la nota periodística. Ninguna entrevista se puede transcribir completa, porque no se dispone del espacio suficiente y porque las respuestas contienen expresiones innecesarias, las cuales eliminaremos a la hora de desgrabar ya, esas muletillas, esas cuestiones que no vale la pena incluir. ¿Sí? La redacción requiere ciertos cuidados, selección de preguntas y respuestas, qué publico y qué no. El reordenamiento no es una crónica la entrevista, puedo poner primero la respuesta que se dio en último orden, definir las características del texto final, ¿sí? Como es la presentación, el estilo, si hay recuadritos aparte, si es solo un cuerpo principal y nada más, ¿sí? Y está la redacción del texto, ¿sí? Todo esto en lo que tiene que ver con la entrevista periodística, fundamentalmente para un medio gráfico. Puede ser publicada con diálogo directo, pregunta-respuesta, o con las citas textuales entrecomilladas y breves introducciones del periodista. También puede ser combinada, fragmentos de diálogo directo y otros de cita textual entrecomillada. Casi siempre en el inicio posee una presentación la entrevista, ¿sí? Puede no tenerla, puede arrancar con la primera pregunta, pero por lo general está la presentación. Evitan la presentación cuando no vale la pena ninguna descripción ni nada y el protagonista es muy famoso. Si no, es mejor presentar. ¿Qué puede haber en esa presentación? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué hizo? ¿Qué acaba de lograr? Es una cuestión de incluir parte del perfil y parte del hecho noticioso por el cual estamos entrevistando a ese protagonista. Puede tener alguna frase textual que haya dicho, la enumeración de los temas sobre los cuales se habló en la nota, descripción de algún hecho que haya sucedido durante la entrevista o descripción mismo de la persona como parte del perfil. En esa primera parte puede haber diferentes opciones sobre las cuales jugar en cuanto a la redacción. Incluso muchas veces hay periodistas que han optado por incluir cómo fue conseguida esa entrevista, parte del backstage de la nota. Y recordemos, por último, que las entrevistas pueden ser de personaje, cuando vamos a describir a esa persona y recorrer su vida con las preguntas y las respuestas. Puede ser de actualidad. Todas las preguntas van en base a algún hecho que acaba de suceder, ¿sí? O que va a suceder, y también puede ser de opiniones del protagonista. El protagonista que entrevistamos, famoso tal vez, opinando sobre determinados temas que tienen que ver con su vida y con la actualidad, ¿sí? Bueno, nos preparamos entonces para hacer algún trabajo de la entrevista periodística.